sí, porque antes, al principio, con la variante de Wuhan, y quizás después con las otras variantes que fueron surgiendo hasta la alfa, se calculaba que más o menos si los países pudieran vacunar a 70 o 75% quizás de la población, podríamos realmente arrinconar al virus, alcanzar esa inmunidad grupal que todos ansiamos y empezar a pensar en volver a la normalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues se ha visto que esta variante Delta es mucho más transmisible, a tal punto que incluso se le ha comparado a la varicela, que es una enfermedad que todos conocemos que es bien contagiosa, ¿no? Porque lo que le llamamos nosotros el R0 o el R0 en inglés, que es la tasa de propagación o la tasa de contagio de este virus, está por el orden de 6 a 8, cuando la variante original de Wuhan estaba entre 2, 2.5, etcétera, ¿no? Así que lo más seguro es que vamos a tener que alcanzar una inmunidad grupal quizás 85-90%. La verdad que no se sabe en este momento todavía. Y que va a ser difícil, ¿no? Porque vamos a tener que incorporar incluso población pediátrica, porque estamos hablando de la población total del país, ¿no? Y ahora mismo los vacunados son básicamente mayores de 16 años en la mayoría de los países, ¿no? Así que en ese sentido, pues sí hay retroceso. Pero yo te diría que probablemente no hay retroceso en el sentido de que la mayoría de las vacunas están todavía protegiendo contra la enfermedad grave. Quizás no protegen tanto en el caso de la Delta contra la infección asintomática o la infección leve, pero contra la hospitalización y contra la muerte todavía persiste realmente la gran efectividad de estas vacunas. Y es lo que precisamente se quiere en salud pública. En todas las vacunas anteriores, el objetivo primordial de una vacuna es evitar las complicaciones, evitar la gravedad, no necesariamente evitar la infección, ¿no? Así que por eso yo diría que sí y que no. Pero bueno, hay que ver la evolución de la pandemia, hay que ver las nuevas otras variantes que vayan surgiendo, algunas que pudieran ser más agresivas, más transmisibles, pero al final las variantes también, el grado de mutaciones tiene un techo. Y a veces se ha dado en la historia de que las variantes, cuanto más mutan, a veces se tornan incluso más inofensivas o empiezan a decaer en su transmisibilidad, ¿no? Así que hay que esperar un poco la evolución del virus, ¿no? En cuanto a sintomatología, sí se ha visto que hay ciertas diferencias comparado con las cepas anteriores en cuanto a síntomas, pero realmente es difícil decir, por este síntoma yo tengo delta o por este síntoma tengo alfa. Eso realmente no es así. La manera de hacerlo es a nivel de diagnóstico de laboratorio. Y de esto hay dos maneras de hacerlo. Una manera que es un screening rápido, que hay ya una PCR en tiempo real que dice si uno tiene una variante de preocupación o no. Entonces ya es un primer screening. Y la manera definitiva es a través de la secuenciación genómica, o sea, hay que secuenciar el virus. Están apareciendo nuevos métodos, por ejemplo, que buscan una mutación específica. Por ejemplo, en esta variante Delta hay una mutación que es la 681R, y esa mutación específica es de esta variante Delta, no la hemos visto en las otras todavía. Así que esa es otra manera rápida de hacerlo, con una búsqueda específica de la mutación, pero confirmar también la secuenciación, porque esa misma delta ya hay deltas que están cambiando, ¿no? Ya hay deltas que son un poquito diferentes y que incluso están adquiriendo nuevas mutaciones. Y este es un proceso constante. En la medida que haya más gente infectada, más probabilidad hay de tener nuevas mutantes. Por eso es importante tratar de comenzar la vacunación, seguir protegiéndose, porque mentira que ahora tiremos las mascarillas, no nos las vemos las manos y vamos a andar todos juntos saltando y en fiesta. No, tenemos que seguir todavía las medidas de mitigación para evitar que esas nuevas mutaciones vayan apareciendo. Es la infección la que determina que aparezcan mutaciones. Hay mutaciones que son neutras, que no le hacen nada al virus. Hay mutaciones deleterias, que hacen que el virus no se propague. Y que hay mutaciones como esta, que tiene Delta y que tienen otras variantes de preocupación, que les dan ventaja. Y como dijo el doctor Xavier Sáenz Llorens, esta mutación es mucho más transmisible. Es por lo menos de 6 a 8 veces más transmisible. O sea, que si queremos llegar a una inmunidad de grupo eficiente, vamos a tener que tener a más del 85% de la población vacunada con las 2 dosis.
Ese tal vez es la parte negativa de tener Delta, como mencionó Salim. Bien, esa es una pregunta muy frecuente que hacen los periodistas, o que sobre si hay diferencia desde el punto de vista clínico, nosotros podemos diferenciarlo. Y ya creo que ha quedado claro que desde el punto de vista clínico es sumamente difícil. Por un lado, además, lo que nosotros como clínicos, como médicos que atendemos pacientes, sí podemos llegar a sospecharlo, pero no podemos afirmarlo. ¿Y qué es lo que hemos visto con las nuevas variantes? Y sobre todo con las variantes Delta. En primer lugar, la población afectada cambió. ¿Vea? Ya no eran aquellos adultos mayores o adultos con comorbilidades. Comenzó a bajar la edad de las personas afectadas, ¿vea? Y además mucho más rápido evolucionaban a una neumonía, ¿vea? Generalmente nosotros, o sea, cuadros severos de desarrollo mucho más rápido. Con la cepa original, pues nosotros esperábamos que ahí por el día 7 o el día 8 pudieran darse las complicaciones como neumonía. Pero con estas nuevas cepas, y digo en general las variantes de preocupación, esa evolución grave o evolución es mucho más rápida. Cuarto o quinto día hemos estado viendo pacientes que nos desarrollan la enfermedad, la neumonía, la complicación, pues temida pues, del virus. El triunfalismo no conduce a nada, incluso empeora la situación, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Chile, que fue el país latinoamericano que más rápido vacunó y realmente después se le vinieron un aumento de casos extraordinarios. En Europa creo que hay una periodista que está en Italia, que ella también pudiera hablar de la situación en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Se relajaron las medidas, pero tremendamente. Incluso hubo un mensaje desafortunado del CDC de abandonar mascarilla y lógicamente pues ese triunfalismo provocó que hayamos tenido un problema importante en aumento de casos y en emergencia de variantes, ¿no? Porque, como bien decía el doctor Pascal, en la medida que haya infección, replicación viral, van a ocurrir las variantes, ¿no? Entonces, qué bueno que algunos de nuestros países estén vacunando bastante, tenemos que hacerlo mucho más, pero como ya dijeron mis compañeros, es una sola de las capas del queso suizo, ¿no? Es una sola de las medidas. Hay que utilizar todas las medidas hasta que lleguemos a la inmunidad grupal, tengamos el virus acorralado. Entonces, en ese momento podemos empezar a disminuir un poco algunas de las medidas y evaluándolas, ¿no? La principal variante de preocupación es la variante inequidad. Ni siquiera tiene letra griega. Y precisamente eso es lo que estamos viendo en muchas partes del mundo, ¿no? Que hay países en que en África, por ejemplo, no se alcanza ni siquiera el 2% de vacunación. En Latinoamérica estamos quizás alrededor de un 20% por ahí, pero hay países como Reino Unido, Alemania, Israel, Estados Unidos, Canadá, que ya están por arriba de 50, 60%, ¿no? Entonces, lógicamente, pues la inequidad es tremenda, ¿no? Y en la medida en que un país vacune y el país vecino no vacune, lógicamente, pues sí, puede haber un boomerang de casos, ¿no? Ningún país en el mundo está seguro si el país vecino no está seguro, ¿no? Así que esto es una cuestión global, ¿no? Y tenemos que intentar que la vacunación se dé realmente de forma simultánea a nivel mundial, ¿no? Es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud y muchos de nosotros. Es esta inequidad lo que nos va a mantener teniendo nuevas variantes todo el tiempo, por no tener esa gran cantidad de personas que necesitemos que estén vacunados. Y desafortunadamente esto es como la epidemia, como decía una vez Galeano. Tenemos unos que están intoxicados de comida o de vacunas y otros que están famélicos de inmunización. Entonces esa es la enorme inequidad. Pero esta inequidad hace que realmente el virus mute más. Y al mutar más, cambia más. Y al cambiar más van a generar nuevas variantes. Ojalá esas variantes hagan que el virus se vuelva endémico y menos agresivo. Ojalá. Pero este no es el caso de Delta. Porque como muy bien lo dijo el doctor Solano, es más transmisible, pareciera estar causando casos clínicos más graves y además ahora estamos viendo población infantil también afectada. Con Xavier, de que un concepto es tercera dosis y tal vez seguramente se va a necesitar en esos pacientes con trasplantes, pacientes que están tomando inmunomoduladores, pacientes con inmunodeficiencia primaria
o secundaria severa, y que realmente lo que se está haciendo es ayudando un poco al sistema inmune a que pueda llegar al nivel de producir anticuerpos y células T que queremos. Y el refuerzo tal vez se va a dar, quién sabe, el próximo año, después de 6 a 8 meses de haber estado en esta pandemia y ya con las 2 dosis de inmunización. Tenemos mayor número de infecciones, eventualmente cada vez vamos a tener nuevas variantes. Incluso hoy el doctor Sabien Sáenz-Lloren tuiteó de una nueva variante que está apareciendo en África. Así que esto es cuestión de todos los días. Es la C.1.2. O sea, eventualmente van a aparecer más variantes y África casualmente es uno de los países con menos tasa de vacunación. Sí, evidentemente eso es inevitable en la evolución de los virus, ¿no? La formación de variantes, ¿no? Afortunadamente el virus, este coronavirus no muta con el ritmo, ni con la frecuencia, ni con la severidad del virus de la influenza, ¿no? Por lo que hay muchos expertos de la comunidad científica que piensan que a lo mejor no se le van a necesitar refuerzos, o si acaso uno, pero no se sabe si va a ser cada año o va a ser a los 2 años, a los 3 años. Eso es algo que todavía no se conoce, ¿no? Porque lo que se ha visto es que la inmunidad celular, no tanto la presencia de anticuerpos, sino que la inmunidad celular sí persiste probablemente por bastantes años, ¿no? Eso se ha visto, por ejemplo, en las anteriores infecciones de coronavirus, en el MERS y en el SARS tipo 1, en que por muchos años realmente hay inmunidad celular de memoria latente. Y esa inmunidad celular hace que se produzcan anticuerpos cuando nos exponemos, por ejemplo, entremos en contacto con el virus años después, ¿no? Y se producen rápidamente los anticuerpos. Así que el tema de refuerzo realmente todavía es un tema que es bastante debatible. Datos preliminares de El Salvador, de las muestras que hemos corrido. En Honduras también tenemos ciertos resultados, también predominan estas variantes muy parecidas a la de El Salvador, pero ellos sí han detectado Delta. Creo, no sé exactamente si era un viajero o no, porque Panamá inicialmente la mayoría fueron en viajeros y eventualmente empezaron a aparecer, como era esperado, comunitariamente en algunos lados. Así que en América Latina y en el Caribe son pocos los lugares que ya no empiezan a tener Delta, aunque sea en viajeros. Y eventualmente se va a volver comunitario y eventualmente se va a volver la predominante en estos países. Es cuestión de tiempo. Por supuesto que la vacunación podría retrasar este ritmo tan acelerado que tiene, y por otro lado, también no debemos dejar de usar las medidas de mitigación, porque de todas maneras estas medidas de mitigación retrasan la transmisibilidad también de cualquier variante, no solo de Delta. Entonces, el mensaje es, uno, seguir vacunando lo más rápido posible, seguir la trazabilidad, seguir haciendo la vigilancia genómica para ver qué es lo que está circulando, y por supuesto, no dejar a un lado las medidas que funcionaron desde el comienzo de esta pandemia, especialmente el uso de cubrebocas. Yo estoy de acuerdo con el retorno a clase, ¿eh? Ahora, tiene que ser una cosa gradual. O sea, no hay que pasar de la virtualidad, de lo virtual a lo presencial de forma directa. Hay que hacer, tiene que ser una cosa gradual, ¿no? Que sea semipresencial en el mejor de los casos por ahora, hasta que alcancemos inmunidad grupal. Pero todo depende también de la circulación del virus en un país y en una comunidad, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, que la circulación es baja y que se pueden abrir las escuelas pues mucho más fácil que en lugares donde el virus circula activamente, ¿no? Así que ese es un trabajo de los epidemiólogos para saber cómo anda la tasa de contagio en cada una de las provincias, de los distritos, de las comunidades, para decidir qué escuelas abrir y cómo abrirlas, ¿no? Todas las escuelas tienen que implementar las medidas de bioseguridad que son ampliamente conocidas. O sea, no hay que... Yo creo que ya después de más de año y medio de pandemia, no hay persona en la Tierra que no sepa cuáles son las medidas de bioseguridad. Así que las escuelas tienen que implementar todas esas medidas de bioseguridad, y lógicamente en nuestro país es tener agua potable, ¿no? Porque el agua es importante para el lavado de manos, ¿no? Pero lo que se ha visto es que implementando buenas medidas de bioseguridad, y si en esa comunidad donde está la escuela la tasa de contagio es baja, es bastante seguro pues, el retorno a clase, ¿no? Y afortunadamente, por ahora, la infección que se pueda dar en alguno que otro niño tiende a ser leve o asintomática, ¿no?
Eso quizás respetando un poco el tema de la Delta que pudiera cambiar un poco la panorámica, ¿no? Sí. Yo concuerdo totalmente con Xavier, y a pesar de que mis hijas están muy grandes, ni siquiera son adultos jóvenes, ya son grandes de verdad. Yo sí considero que es parte del desarrollo de estos niños y es necesario para el desarrollo de estos niños compartir con otros desde el punto de vista del desarrollo social, emocional, de habilidades. Y hay muchos niños que realmente, yo tengo nietas y están sufriendo. Y la pregunta es, ¿cuándo voy a volver a estar con mis amiguitos? Antes me decían no quiero ir a la escuela y ahora es todo lo contrario. Tal vez lo bueno de esta pandemia es que han extrañado la escuela y ahora quieren ir. Entonces sí creo que se puede y se debe hacer cautelosamente. Aquí sí no soy kamikaze. Cautelosamente viendo la incidencia por área, por región, por distrito. Y por supuesto que todas las escuelas uniformemente deben aplicar las medidas de bioseguridad en forma estricta y además supervisada, porque si no la supervisa el Ministerio de Salud o de Educación, eventualmente se relaja. Así que en ese sentido yo creo que sí es necesaria la presencialidad de una forma controlada.